Bueno chicos, ya se la saben, no soy dueño de nada y el link en la descripción. A través de los ojos del capítulo 20 los vientos fríos soplaban y acariciaban su piel expuesta. Patético. Los indicios de un ceño fruncido se podían ver debajo de las sombras de una capucha forrada de piel. Un solo ojo azul oscuro observaba la escena de abajo mientras el dueño se llenaba gradualmente de creciente desprecio. Uzumaki Naruto estaba llorando, frente a otros nada menos, lágrimas saladas goteaban por las mejillas del rubio y parecía demasiado confundido por eso. Lo hizo sentir enfermo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué patético! A su lado, las manos de las sombras se curvaron en puños fuertemente cerrados, una extraña punzada de ira lo recorrió. Eres más patético de lo que jamás imaginé, no podía seguir pensando en eso. Lo llevaría al límite. No, si quería que esto funcionara, tenía que tener cuidado. Estás cometiendo los mismos errores una y otra vez, tonto. Su mirada se detuvo en la mujer y el niño por un segundo más antes de que el hombre encapuchado desapareciera por completo, se fuera con el viento, sin dejar rastro de su presencia. Abajo, la atención de Naruto se dirigió a un rincón lejano del techo de la finca, solo para que el rubio no encontrara nada allí. Yuriko yacía en su cama, con la mirada perdida en el techo alto que se extendía sobre ella mientras imaginaba la escena una y otra vez. A su lado estaba el hombre que amaba y, en ese momento, no había peligro para sus vidas. A pesar de eso, todavía le resultaba difícil dormir, más que en ninguna de las noches anteriores. Los pensamientos de Yuriko estaban demasiado distraídos por la amenaza inminente que acechaba detrás de sus paredes como para siquiera considerar dormir, y por el chico al que había llegado a ver como parte de su familia en algún momento. ¿Estás bien, amor? Sus ojos se dirigieron hacia su apuesto esposo y sonrió amorosamente. No, en realidad no. ¿Y tú? Él reprimió un suspiro ante sus palabras. No, en realidad no. Ambos soltaron una suave risa después de que el momento pasó y se miraron a los ojos. Soichiro levantó una mano para ahuecar la barbilla de su esposa y luego le plantó un suave beso en la frente. Pero, al menos todavía puedo hacer esto, dijo, con una suave sonrisa en sus rasgos templados. Yuriko cerró los ojos y saboreó la sensación. Sí, eso es agradable. Se acercó más a él y le robó su calor. Entonces, ¿qué te preocupa? ¿Eres un hombre además de los ejércitos de los muertos vivientes? Divertido. Yuriko volvió a sonreír pero esta vez fue un poco más forzada que la anterior. Es Naruto, yo le corté el pelo hoy. Soichiro parpadeó. ¿Le cortaste el pelo? Su esposa asintió lentamente con la cabeza. He estado tratando de hacer que se lo corte durante mucho tiempo, se mordió el labio inferior, se veía aún más desordenado que antes. Casi lo atrapó hoy, pero usó uno de sus trucos para desaparecer. Hizo una pausa. Pero, luego regresó y yo, le corté el cabello, Yuriko lo miró y Soichiro se sorprendió al ver lágrimas formándose en las esquinas de sus brillantes ojos. Se miró a sí mismo, y lloró. Derramó lágrimas reales. Soichiro solo pudo alzar una ceja y su expresión se torció ante esos pensamientos. Sin embargo, permaneció en silencio y solo escuchó su desahogo. Algo anda mal con él, Algo ha cambiado. No sé qué, pero ni siquiera estoy segura de si es para bien. Parece aún más conflictivo, más confundido. Lo miró con ojos suplicantes y casi susurró. ¿Por qué crees que volvió? ¿Por qué crees que sigue aquí? Yuriko amaba a Naruto como amaba a su propio hijo. Amaba a ese chico como si fuera el hijo que nunca podrían tener. Un chico que había amenazado con matarla, que había puesto su vida en peligro y que se había abierto paso hasta el corazón de ambos sin siquiera intentarlo. Era un suceso extraño, raro y complicado, pero así era la naturaleza de las emociones humanas. Y al final, ni siquiera él era inmune al encanto de ese chico. En respuesta, Soichiro solo pudo apretar fuerte a Yuriko e intentar aliviar sus preocupaciones, acariciando cariñosamente su cabello mientras hablaba. ¿Quién sabe, amor? Presionó sus labios sobre los de ella. Tendremos que esperar que, sea cual sea el cambio, sea bueno. Dijo eso, pero Yuriko no estaba tan segura. Su esposo nunca pasó tanto tiempo con Naruto como ella, él era consciente de la naturaleza sensible de Naruto, pero no sabía cuán frágil era realmente su psique. Soichiro veía a Naruto como un adulto, un asesino experimentado y bien entrenado, alguien de voluntad fuerte y mente fuerte, pero estaba equivocado. Naruto era solo un niño. Es todo lo que había sido. Uno que estaba a un solo empujón de perder lo que le quedaba de mente por completo. Todavía recordaba su primera conversación.
Era la primera vez que se daba cuenta de que no solo estaba roto, sino que estaba destrozado. Lo que quedaba eran docenas de pequeños pedacitos, algunos de ellos irreparables. En ese momento, Yuriko no pudo evitar preguntarse qué clase de persona le hacía eso a un niño. No podía imaginar qué era lo que le quitaba la vida a esos ojos azules. ¿Vas a comer? No está envenenado ni nada. Lo sé. Había estado inconsciente durante una semana. Su cuerpo estaba conectado a todo tipo de máquinas que emitían pitidos y zumbido al azar, manteniéndolo con vida todo el tiempo. Según los médicos, sus heridas por sí solas eran suficientes para matar a un hombre normal 2 veces. Como mucho, habría pasado un mes antes de que sus ojos vieran la luz del mundo. Al octavo día, el chico estaba despierto. Ese mismo día, los 4 guardias apostados fuera de su puerta fueron asesinados e intentó hacer una gran fuga. Localizar a Naruto no fue difícil, simplemente siguieron el rastro de sangre y finalmente lo encontraron, desplomado y atragantándose con un globo de sangre, todo el tiempo observándolos con una mirada que parecía más adecuada para un animal salvaje que para un niño humano. Lo que sucedió después de eso fue en su mayoría confuso. Un segundo estaba al lado de Soichiro, mirando al chico acorralado mientras tocaba la pistola eléctrica a su costado para cerrarla, y al siguiente era su rehén, la expresión aterrorizada de su esposo, su nueva vista y sus gritos furiosos abrumaban las respiraciones suaves y laboriosas de su captor. Una multitud de rayos rojos parpadearon como si fueran un espectáculo de luces y por un segundo, Yuriko temió lo peor. Lo matarían, a un niño que no sabía nada de su situación, que apenas podía hablar su idioma. Un niño. Entonces, su control sobre ella se aflojó y, con un golpe audible, su cuerpo apenas vestido golpeó la alfombra y tiñó la costosa tela de un rojo más intenso. Yuriko le suplicó a su esposo que no lo matara esa noche y, después de horas de gritar y discutir, finalmente accedió a su pedido. ¿Sabes? Entonces, ¿por qué no comer? Yuriko nunca olvidaría sus palabras. Porque no está envenenado, porque no me matará. La certeza en sus palabras. La forma en que sus ojos ardían con una especie de retorcida determinación. Si realmente hubieran elegido envenenar la comida, la habría comido sin pensarlo 2 veces, estaba segura de eso. Naruto se había dejado de comer durante días después de eso. Fue un momento mucho más oscuro en su vida, un momento mucho más difícil. Por lo menos estaba empezando a sentir cosas de nuevo, la pregunta era ¿podría soportarlo? ¿Podría su mente siquiera procesar sentir esas cosas de nuevo? La idea la hizo sentir mareada. Si Naruto se derrumbaba, significaría una fatalidad segura para él y todos los que lo rodeaban. Espero que tengas razón, en serio, la tenía. Fue con ese pensamiento siniestro en mente que Yuriko poco a poco encontró el sueño. Naruto dejó caer la cabeza hacia atrás y luego suspiró, sus ojos azul oscuro siguieron el ventilador de techo como lo habían hecho tantas veces antes, mientras dejaba que el sofá lo reclamara, todos los pensamientos consumidos por su vergonzosa exhibición de ese día. Una cosa era hacer algo como llorar en privado, pero permitir que otras personas vieran su debilidad como lo hizo era francamente patético en todos los sentidos. Levantó una mano para tocarse el pelo por enésima vez en esa hora. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que se había visto así. Esos eran buenos tiempos, los mejores, por eso había hecho todo lo posible por olvidarlos y por eso había elegido esconderse detrás de esa máscara hacía tantos años. Era la salida fácil. Era lo que habría hecho un cobarde, y en ese momento él era el mayor cobarde de todos. Estaba tan desesperado, tan impaciente y asustado que terminó intercambiando una cosa preciosa por otra, y hasta el día de hoy todavía no tenía idea de qué era lo que había entregado a cambio. Pero, ¿era esa realmente la razón por la que había perdido el control de esa manera? Si era así, ¿por qué? ¿Por qué tenía que ser así? En medio de su confusión interior, la puerta del espacio compartido se abrió abruptamente y entró Nikki jadeante, sacándolo efectivamente de sus pensamientos. Me alegro de haberte encontrado finalmente. He estado buscando por todas partes. ¿Hay algo que quizás quieras? Vaya, te cortaste el pelo. Estudió sus rasgos, medio sorprendida. Vaya, te ves diferente. Tampoco en un mal sentido. Te ves bien, eso es lo que quiero decir. Se quedó en silencio, apartando rápidamente la mirada mientras se quitaba los zapatos y los dejaba junto a la puerta. Las cosas ya eran bastante incómodas entre ellos. Aunque Nikki hablaba en serio, a él le convenía. Por lo menos ahora parecía menos un vagabundo sin hogar. Desde su posición, Naruto la miró de reojo y asintió brevemente. Sí, lo hice. Ella notó que su tono era inusualmente amable. Y gracias.
Admito que se siente extraño. Nikki lo observó mientras tiraba de la parte que enmarcaba su mandíbula y la hacía girar entre las yemas de los dedos, con un ceño ligeramente fruncido en sus pálidos rasgos. Parecía confundido y cansado, tal como aquella noche. ¿Por qué? Preguntó de repente. ¿Por qué te parece extraño? Quiero decir, si no te importa decírmelo, por supuesto. Estúpido. Por supuesto que le importaría. Él es Uzumaki Naruto, por el amor de Dios. El ceño fruncido del rubio se profundizó ante su pregunta y Nikki temió que sus sospechas fueran ciertas y que hubiera indagado demasiado. Un silencio denso e incómodo se instaló entre los dos por un segundo, hasta que Naruto finalmente habló. Me importó. Nikki lo miró de nuevo y al instante se encontró con un par de ojos azules nublados. ¿Qué? Aquellas aguas oscuras la penetraron y esta vez Nikki descubrió que no podía apartar la mirada. En aquel entonces, cuando me culpaste de su muerte, me preguntaste si me importaba y te dije que no, que nunca le pedí ayuda. Hizo una pausa y frunció los labios. La verdad es que mentí, me importaba. Me importaba más de lo que ella jamás sabrá. Las palabras eran suaves, apenas audibles, pero rebotaban en su cabeza como si las hubiera gritado de todos modos. Nikki lo observó todo el tiempo, sin palabras. Abrió la boca una vez, dos veces, pero no salió nada. ¿Por qué? ¿Por qué fue eso? Nikki se esforzó por encontrar las palabras. Ya lo sabía. Parecía confundido. Creo que siempre lo supe, eres un paria, un solitario. No hablabas con nadie y no te molestaba, pero hablaste con ella. Una sonrisa amarga se dibujó en su rostro. Mi Suzu siempre fue así de asombrosa. Al final, ni siquiera alguien como tú era inmune. Naruto sonrió irónicamente en respuesta. Sí, supongo que lo era. La sonrisa desapareció por completo con sus siguientes palabras. Lo siento por no haber podido salvarla. No le debía esto, nada de esto, pero por alguna razón sentía que necesitaba disculparse de todos modos. La morena se estremeció ante la mención y se movió incómoda. Eso era y siempre sería un tema delicado para las dos. Se mordió el labio. Nikki quería decir que estaba bien, pero era una mentira terrible. ¿De dónde viene todo esto? Así que cambió de tema. Naruto no tenía ganas de responderle, ya estaba en otro lugar. Me pediste que te protegiera, que los protegiera a todos. La miraba como si estuviera en trance. ¿Qué? ¿Qué estás? No puedo. Su respiración se entrecortó ante esas palabras. Nikki no podía entender nada de lo que estaba sucediendo en ese momento. Todo lo que conocía en ese momento eran esos ojos hastiados. Y cuando él se puso de pie y caminó hacia donde estaba ella, deteniéndose a centímetros de ella y agarrándola por los hombros, ella reprimió un estremecimiento. Pero puedo protegerte. Te protegeré. A Nikki no le gustaba la forma en que la miraba, como si estuviera viendo a otra persona. Naruto, no podía articular las palabras ni decirle que se fuera. Esto era demasiado. Necesitaba una salida. Así que recurrió a su razón original para buscarlo. Ayashi-sensei regresó. Parpadeó y el hechizo se rompió. Nikki agachó la cabeza y pasó rápidamente junto a él, encaminándose hacia el dormitorio que estaba al otro lado de la sala de estar. Prácticamente tropezando consigo misma, sin mirarlo ni una sola vez. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Nikki se dejó caer hacia atrás contra la fina madera y respiró profundamente, con los ojos muy abiertos mientras su trasero tocaba el suelo. La chica acercó las rodillas antes de esconder la cabeza y luego lloró. Naruto podía escucharla desde donde estaba. El rubio miró la puerta por un momento antes de suspirar para sí mismo. ¿Kyoko, Las posibilidades de que llegue aquí son escasas, prácticamente un milagro, en realidad, las probabilidades estaban demasiado en contra de todos ellos como para que fuera otra cosa. Frunció el ceño ante la idea. Supongo que probablemente tendré que ir a ver cómo está entonces. Naruto extendió la mano hacia el pomo de la puerta con la intención de hacer precisamente eso cuando otro sollozo silencioso le atravesó los tímpanos. Se quedó paralizado, dudó y luego suspiró de nuevo antes de volver enfurruñado al sofá, acomodándose en él y reanudando su pasatiempo favorito de mirar girar las aspas del ventilador de techo. Había pasado una hora antes de que se detuviera. Y cuando estuvo seguro de que estaba dormida, Naruto se levantó y poco a poco abrió la puerta, asomándose por la rendija para ver la cabeza de Nikki desplomada contra el marco de la puerta, de la que se escapaban suaves ronquidos. El rubio la miró por un segundo y luego suspiró. Definitivamente estoy maldita. No hay duda al respecto.
Sin molestarla, Naruto la abrió progresivamente más y más hasta que ella se deslizó hacia atrás. La atrapó con sus piernas antes de inclinarse y levantarla con cuidado en sus brazos. El rubio la llevó a la cama y la acostó allí, luego silenciosamente salió de la habitación, cerrando suavemente la puerta detrás de él. Genial, ahora yo también estoy cansado. En realidad él no estaba hecho para esto. Soichiro no había dormido bien la noche anterior. Las palabras de su amada lo sacudieron hasta lo más profundo de su ser, por mucho que no quisiera admitirlo. Despertaron viejos temores en su interior. La mayoría de ellos relacionados con su decisión de permitir que un ser casi divino existiera en su mundo de mortales comunes. Sus ojos oscuros se movieron sobre los archivos que tenía en las manos, que contenían imágenes, gráficos y enormes fragmentos de texto que había visto docenas de veces antes. Cada vez que lo leía, el hombre sentía que su determinación se debilitaba cada vez más. Un conjunto adicional de venas que bombean suficiente energía para alimentar a toda la ciudad durante semanas, una estructura ósea 5 veces más fuerte que la de un hombre adulto, regeneración de alta velocidad. Es como algo sacado de una película o un libro de fantasía. Soichiro era consciente de la habilidad de Naruto, y realmente, estos archivos solo la minimizaban, pero recordar que no era solo magia. Que era una diferencia genética real lo hizo dudar cada vez más de sí mismo. Si Naruto alguna vez se reproducía, si tenía una familia, si sus hijos crecían y tenían sus propios hijos, ¿qué significaría eso para el resto del mundo? ¿Acaso importa a estas alturas? Sus ojos se posaron en la ventana, desde donde el don podía ver las columnas de humo que se elevaban más allá de la línea de árboles. Hoy era el día. Él, junto con Tadesse y un equipo de sus mejores hombres, irían al plan de poder para asegurar su éxito. Quería que Naruto estuviera allí junto a él, pero si el rubio no quería ir, Soichiro no lo obligaría, especialmente no ahora. Y pensar que la semana pasada me estaba preparando para otra gira, murmuró para sí mismo, frotándose las sienes con los dedos. Habría preferido lidiar con eso que con este desastre gigantesco. El hombre consideró buscar en el cajón inferior y sacar la botella de vino añejo que había estado guardando, pero votó en contra. Habría sido una lástima desperdiciarla en algo tan trivial como esto. Un golpe a su puerta devolvió su atención al mundo real. ¿Quién está ahí? Soichiro frunció el ceño cuando una voz familiar de alguna manera resonó en su espaciosa oficina. Buzujima Saeko, Takagi-sama. Me gustaría tener un momento de su tiempo, por favor. Chasqueó la lengua. Supongo que era inevitable. Adelante. Las puertas se abrieron y entró la hija del hombre que le había enseñado el arte de la espada, una muchacha que había sido bendecida con el tipo de habilidad que solo se adquiría cada siglo aproximadamente. Saeko sonrió y se inclinó cortésmente antes de dirigirse a una de las dos sillas situadas frente a él. Mientras caminaba, sus brillantes ojos azules contemplando la vista, Soichiro se sintió tenso. Esta chica era un monstruo conocido, una diosa de la muerte y un prodigio en todos los sentidos de la palabra, el orgullo del clan Buzujima y su arma más letal. Buenos días, Takagi-sama, tomó asiento y cruzó las piernas. Soichiro suspiró. No tienes que ser tan formal, Buzujima-san. Conozco a tu padre desde hace años y tú personalmente ayudaste a que mi hija volviera a mí. Te has ganado el derecho a llamarme por mi nombre de pila. La sonrisa de Saeko se amplió ante sus palabras. Gracias, pero siento que debo mostrarte el debido respeto de todos modos. El hombre asintió y le hizo un gesto para que continuara. Muy bien. Adelante, ¿de qué quieres hablar? Saeko echó otro vistazo a la habitación, admirando el arte y el diseño antes de decidirse finalmente a responder. Padre quiere saber por qué nunca llamas. Al oír sus palabras, su dedo tembló y rezó para que ella no hubiera notado el acto involuntario. Su alumno favorito, el que también le regaló a Magatsu, nunca se mantiene en contacto. Siempre está tan ocupado. Sacudió la cabeza. ¿Realmente le duele, sabes? Padre es un hombre bastante sensible. Los ojos de Soichiro se desviaron hacia la espada envainada que colgaba sobre su chimenea, una katana de reconocida destreza que prácticamente era adorada por los Buzujima, con una historia sangrienta que reflejaba la de los clanes. Casi se burló. Ella lo llamó un don. Era más bien un símbolo, un recordatorio constante de exactamente quién fue el que lo ayudó a llevar el nombre de su familia a la vanguardia del mundo. El anciano pregunta por mí, ¿eh? Supongo que debería sentirme honrado. Pero, como has dicho, he estado muy ocupado. Estoy seguro de que él, más que nadie, lo entiende. Por supuesto que papá lo entiende.
Saeko encontró la funda de color rojo sangre y se puso de pie, abriéndose paso hacia ella, deteniéndose solo para admirar su belleza. ¿Puedo? Preguntó, volviéndose hacia él con la misma sonrisa en su rostro. Él asintió y ella no dudó, extendió la mano con cautela y desenvainó la exquisita espada, cuyo acero casi brillaba a la luz del fuego. Sus ojos azul claro recorrieron de arriba a abajo la familiar arma con algo parecido a la admiración. Desde la empuñadura negra sólida hasta la guarda roja y toda la hoja larga que estaba elaborada al estilo tradicional de Tachi, ella se deleitó con cada detalle como si fuera la primera vez que la veía. Estaba destinado a quedarse conmigo, ¿sabes? Magatsu es una reliquia familiar muy preciada, y solo el heredero del nombre del clan podría poseerlo legítimamente. Soichiro asintió con la cabeza y frunció los labios. En ese punto era donde debía actuar con cuidado. De hecho, tu padre me lo prestó. Me dijeron que cuando él se retirara y tú ocuparas su lugar, yo se lo devolvería. He pasado muchos buenos momentos con él, dijo, blandiendo el arma varias veces y continuó, actuando como si no lo hubiera oído. El único al que le permitía acompañarme en cualquier recado que mi padre me enviara. Oh, cómo lo he extrañado, sonrió dulcemente a la espada. Realmente espero con ansias el día en que pueda tenerte a mi lado nuevamente, querido hermano. Hasta entonces, tendrás que descansar un poco más, susurró Saeko, envainándola y luego inclinándose, tratando el arma como si fuera una persona. La visión no era nada nuevo y, sin embargo, era tan desconcertante como siempre. Su padre había hecho lo mismo miles de veces antes, hablándole al arma como si fuera su hijo, tal como Saeko le hablaba como a un hermano. Más de una vez había cuestionado la cordura de sus maestros, y siempre había sospechado que esa misma chispa había nacido también en su hija. Claramente, tenía razón. Un clan asolado por la locura. Soichiro decidió dejar de lado las bromas en ese mismo momento. Dime, Saeko, ¿por qué has venido aquí? Se reclinó en su silla y miró fijamente a la chica, esperando su respuesta. Oh. ¿Tan pronto vamos a dejar de lado las formalidades? Es una lástima. Las disfruto bastante. Es como un divertido juego de simulación. La sonrisa de su rostro dio paso a una fría mueca. He oído que estás planeando una expedición para hoy. Me gustaría mucho ir contigo. Parecía tan dócil y modesta. Él sabía que no era así. ¿Y dónde escuchaste eso? No te hagas el tonto. La gente de aquí me conoce y conoce a mi padre. Conocen a mi familia y nos temen y respetan a todos por igual. Hice poco más que preguntar y tus hombres respondieron. Fue así de simple. El don habría suspirado si no lo sospechara ya. Ninguna parte de él los culpaba tampoco. Tenían buenas razones para tener miedo. Era un secreto bastante bien guardado, pero cualquiera que trabajara en su sector debía saberlo si quería retirarse en paz y no hecho pedazos. En esta ciudad gobernaba el clan Busujima. Siempre han gobernado. Un clan de asesinos que desprendieron a sus amos y eligieron gobernarse a sí mismos, una familia que ascendió al poder a base de derramamiento de sangre y traición y logró permanecer allí durante siglos como resultado. Incluso ahora se aferraban inquietantemente a las viejas costumbres. Esta misma muchacha que estaba frente a él era el resultado directo de esas viles tradiciones. Mentirle a la heredera del clan era como pecar. Y los pecadores eran debidamente castigados. ¿Por qué quieres venir? ¿Qué es lo que te interesa allí? Saeko sonrió. Supongo que es mitad negocios y mitad placer. ¿Negocios? Entonces era un contrato. Incluso en un momento como este, los monstruos nunca se detienen, al final, Soichiro terminó suspirando de todos modos. Está bien, eres bienvenido a acompañarnos. Debes estar en la puerta a las 15. Saliremos a esa hora. Excelente. Saeko juntó las manos. Gracias. Prometo que no llegaré tarde. Soichiro la observó mientras se iba y no se relajó hasta que estuvo absolutamente seguro de que estaba solo. Cuando consideró que era seguro, el hombre dejó escapar un suspiro que ni siquiera sabía que había estado conteniendo. No, en tiempos como estos, los monstruos se alimentan. Cuando Kyoko abrió los ojos nuevamente, fue recibida por ese rostro estoico, familiar y un par de ojos azules profundos. ¿Estás vivo? Uzumaki Naruto estaba de pie junto a su cama, luciendo tan indiferente como siempre, excepto por el ceño fruncido en su rostro, como si estuviera molesto por el hecho de que ella estaba viva. Por lo menos su atuendo había cambiado de esa camisa ensangrentada y jeans rotos a una sudadera con capucha gris menos manchada de sangre y jeans negros. No fue solo su ropa la que sufrió un cambio, sino también su apariencia. La sorpresa, si es que la hubo, distrajo sus pensamientos por un momento.
Te cortaste el pelo, fue todo lo que pudo decir. El ceño fruncido en su rostro se hizo más profundo. Espero no tener que pasarme eso muy seguido. Ya es molesto, dijo mientras se acercaba y cruzaba los brazos sobre el pecho. ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo es que aún estás con vida? Echó una mirada al otro cuerpo. Kyoko pareció sorprendida por sus palabras. Disculpe. Sin embargo, a Naruto no parecía importarle que la hubiera insultado. ¿Me escuchaste? Entrecerró los ojos. Hice mucho ruido al salir de ese lugar. Las calles estaban abarrotadas, el puente se derrumbó y más de ellos venían. Tal como yo lo veo, solo tenías dos opciones. O te quedabas y te escondías o morías. A Kyoko no le gustaba no poder decir ni una palabra. ¿Cómo la hacía sentir como una niña? ¿De dónde sacas eso? Susurró. Nos dejaste morir. Tú eres la razón por la que. Te equivocas. Te di una opción y tú decidiste. A eso le llamas elección. La pelirroja alzó la voz, sin poder contener su frustración. Si tú fueras yo, ¿qué habrías hecho? No eres la mejor alternativa. Es cierto que no lo soy. Pero, en cualquier caso, te di una opción. Kyoko apretó los dientes. Le dolía el pecho cada vez que gritaba, pero no le importaba. Estaba furiosa. Tú, eres un maldito psicópata. No eres más que un problema. Tú eres un traidor. Naruto inclinó la cabeza ante sus insultos descuidados. Sabes que para ser una adulta, seguro que sabes cómo hacer un berrinche. ¿Traidora? Ya te lo dije, te di una opción. No traicioné a nadie. Eres una traidora. Él me lo dijo. Una asesina y una traidora. Espetó Kyoko. No eres una estudiante. Eres una asesina y una mentirosa. Una pequeña parte de ella sabía que eso estaba mal, pero no podía evitarlo, en realidad ni siquiera le importaba. Era tan fácil odiarlo y era la única forma en que podría seguir adelante después de todo lo que había sucedido. En este punto, Kyoko no quería ser una adulta. Esto era su egoísmo, porque Uzumaki Naruto era tan condenadamente fácil de odiar. Él. Naruto levantó una ceja. ¿El hombre que asesinó a todos? Preguntó por ti por tu nombre. Sus dedos agarraron las sábanas mientras recordaba ese borroso recuerdo. Le dije que eras estudiante y se rió como un loco, murmurando lo gracioso que era que el asesino de raíces fuera. Kyoko sintió que la temperatura bajaba instantáneamente, ni siquiera pudo terminar la frase. Su cuerpo se congeló y algo primario, algo en lo profundo de ella, le gritó que corriera y se escondiera. Que se alejara antes de que fuera demasiado tarde. Era la misma sensación que en ese entonces, pero esta se sentía aún más vil, como si un lodo espeso y pesado hubiera sido vertido sobre ella. Se deslizó por su cuerpo y tocó cada centímetro de ella. Ese nombre, los ojos de Naruto estaban muy abiertos y se quedó rígido. ¿Quién te dijo ese nombre? Era la primera vez que lo veía tan asustado, como si hubiera visto un fantasma. ¿Cuáles son? Oms. Kyoko se estremeció cuando el sentimiento se intensificó. No sé su nombre. Trató de matarnos, maldita sea. No hablé con él. Solo tuve suerte, estaba a punto de masacrarnos a los dos y luego no lo hizo. Se quedó sin aliento, pero siguió balbuceando. Cuando salí, todos ellos se habían ido. Masacrados como cerdos. No pensé. No hice nada más que intentar correr. Eso es todo lo que sé, lo juro. Estaba temblando visiblemente y ya no podía mirar esos ojos enloquecidos. Nadie debería saber ese nombre, susurró para sí mismo, estupefacto. Con el rabillo del ojo, Kyoko observó todo esto con una extraña satisfacción. Tengo razón, ¿no? Eres un verdadero asesino. Sonrió con dureza. Deberías irte. Si te quedas, él vendrá a por ti y matará a todos los demás para llegar a ti. Naruto frunció el ceño. Deberías considerarte afortunada de que ya no lo sea. No podía ver su mirada gélida, pero podía sentirla. Ponte bien pronto, Ayashi-sensei. Se deslizó sobre sus talones y no le dedicó otra mirada, la puerta se cerró detrás de él. Y así, la terrible sensación se desvaneció junto con él, pudo respirar de nuevo. Su pecho subió y bajó, y suavemente, Kyoko se acomodó de nuevo en su cama. 2 años hacía que conocía a ese chico. 2 años hacía que intentaba acercarse a él, enseñarle algo parecido al respeto. 2 años en los que Naruto no le daba más que problemas y dolores de cabeza tras dolores de cabeza. Kyoko siempre había sospechado que había algo extraño en él, algo diferente, algo que la ponía nerviosa. Ahora ella sabía lo que era. Por favor, tienes que irte, o nos matará a todos. Hace rato que se había ido y ella seguía diciendo esas palabras. Kyoko lloró abiertamente al pensar en ello,
como lo había hecho tantas otras veces antes. El recuerdo de todas esas personas asesinadas frente a ella, de su sangre salpicando su rostro y sus gritos resonando en sus oídos, estaba demasiado fresco. Y durante todo eso, Yamada durmió en paz, felizmente inconsciente. Naruto irrumpió en la oficina sin previo aviso, con una extraña chispa de ira en sus ojos. Se lanzó hacia Soichiro, quien no estaba preparado para nada cuando el rubio golpeó su escritorio con ambas manos, rompiendo la resistente madera con pura fuerza bruta y esparciendo todas sus cosas. A su lado, Tadashi se sobresaltó y puso una sonrisa nerviosa. Oye, Naruto. Salir. El adolescente de cabello oscuro no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Y sin falta de diversión, Soichiro vio a sus hijas prometidas alejarse prácticamente como patos. No era un gran secreto que Tadashi temía a Naruto como un ratón teme a un gato hambriento. Las pocas veces que se habían visto cuando Naruto vivía con ellos fueron tensas, por decirlo menos. El propio Soichiro no conocía la historia completa, pero ver a ese imbécil sin carácter puesto correctamente en su lugar le trajo una gran alegría de todos modos. Era algo que personalmente deseaba poder hacer si no le hubieran impuesto ciertas restricciones. Entonces, supongo que estás molesto, preguntó después de que estuvieron solos. Naruto no estaba divertido. ¿A quién se lo dijiste? El hombre pareció desconcertado. ¿Qué pasa? ¿Alguien sabe algo, Soichiro? Sobre mí, sobre quién soy, y la única forma de que alguien lo sepa es si tú se lo dices. La confusión desapareció casi de inmediato y fue reemplazada por una expresión severa y mortalmente seria. Imposible. Solo hay 3 personas que saben quién eres en realidad. Yo, mi esposa y Ayate. Sabes que Yuriko nunca revelaría tu secreto. Dudo que Ataye traicione tu confianza. Y no soy tan estúpido como para hablarle a nadie sobre ti. Naruto lo miró fijamente a los ojos, buscando incluso el más mínimo indicio de mentira. Y como esperaba, no había ninguno. El rubio apretó los dientes y se dejó caer contra el asiento detrás de él. Lo sé. Pero maldita sea, ¿cómo? El asesino de raíces. Nadie debería saber ese nombre. Ese nombre pertenecía a un perro apaleado con correa. Nadie vivo debería saber ese nombre, ni siquiera tú. En ese momento, prácticamente estaba hablando consigo mismo. Pero alguien lo sabe, y me está buscando. Tal vez me han estado buscando, ¿por qué? Se volvió con los ojos muy abiertos hacia un Soichiro inexpresivo. ¿Quién? ¿Quién podría estar buscándome aquí? En una dimensión completamente diferente. Esa fue una bomba muy grande. Y en ese momento, más que nada, Soichiro deseaba saber la respuesta. Esas eran noticias inquietantes. ¿Qué nombre más largo? ¿Un perro apaleado, dices? Más bien un cachorro. Un sabueso es lo suficientemente inteligente y fuerte como para luchar hasta su último aliento, un cachorro no sabe nada mejor. Fue un insulto, pero a Naruto no le importó, no tenía tiempo para insultos. Maldita sea, ¿no entiendes lo serio que es esto? Esa mujer, Ayashi, fue el cebo. Ella le mostró el camino hasta aquí. ¿A él? Sí, él. Eso es todo lo que sé. Ya podría estar dentro, observándome, esperando. Anoche creí sentir algo. Fue una fracción de segundo, pero sentí que algo me observaba. Si eso es cierto, entonces esa persona podría ser como yo. Lo que significa, se quedó en silencio, incapaz de soportar el peso de decir esas palabras. Lo que significa que ahora mismo nadie está a salvo, terminó Soichiro por él. Fue una forma mucho más amable de decirlo de la que él hubiera utilizado. Nadie está a salvo nunca, pero, la gente de aquí no merece morir innecesariamente. ¿Qué te hace pensar que esta persona es un enemigo? Naruto lo fulminó con la mirada. Si fuera un amigo, ¿no crees que ya se habría dado a conocer? Además, todos mis amigos están muertos. Lo que me quedan son muchos enemigos. No me sorprendería que intentaran encontrar alguna forma de llegar a mí. Pero, ¿cómo sabrían que no estoy muerto? Maldita sea, se fue de nuevo, las palabras brotaban de su boca a un ritmo que Soichiro nunca había creído posible. Está muy confundido por esto y por una razón mucho más personal de lo que el hombre jamás hubiera imaginado. Fue exactamente como dijo Yuriko, viéndolo así, tan inseguro, cuestionando de repente cada una de sus acciones. Era inquietante. Este no era el Naruto que conocía. Este, era un niño, un chico de 17 años que parecía estar al borde de perder la maldita cabeza. Yuriko tenía razón. Yuriko siempre tenía razón. Soichiro amaba y odiaba eso de ella. Bueno, a la luz de esa noticia, supongo que es bueno que te vayas conmigo.
De hecho, creo que deberíamos irnos lo antes posible. Perdóname, pero la idea de que estés cerca de mi casa y mi familia en este momento es, en el mejor de los casos, problemática. Naruto asintió. Eso es bueno. Seguro que me seguirán, pero sabes que te estás poniendo en riesgo, ¿verdad? Él vendrá a por mí, un factor desconocido. Podrías morir en el fuego cruzado. No lo haré. Puede que no tenga tus superpoderes, muchacho, pero puedo ser más listo que tú cualquier día de la semana. El rubio resopló ante eso. No seré yo quien intente matarte esta vez. Soichiro lo sabía, pero aún así no le importaba. El don estaba absolutamente seguro de que no moriría allí. Planeaba morir viejo y solo en su laberinto de mansión después de que su esposa falleciera y su hija se olvidara de él, no en una planta de energía de todos los lugares. Al menos el rubio se veía un poco mejor ahora. Soichiro reprimió una pequeña sonrisa al ver cómo sus hombros caían y su respiración se ralentizaba gradualmente. Naruto tenía un plan, uno vago, pero un plan al fin y al cabo y eso lo ayudó a mantener la calma. Tengo que prepararme. Te encontraré en la puerta cuando estés lista. Y no te preocupes, lo sabré. No se despidió al salir, pero cuando llegó a la puerta, se detuvo. Gracias. ¿De verdad quieres agradecerme? Arregla mi escritorio. La puerta se cerró y él se quedó solo. Soichiro no pudo evitar sonreír. Mocoso descarado. En lo alto del tejado de la finca, Naruto se encontraba frente a dos copias idénticas de él, con el pelo corto incluido. Tú, señaló a la de la izquierda, vuelve al apartamento. Asegúrate de que su historia se mantenga. Y tú, se dirigió a la de la derecha, quédate cerca de Nikki, vigila también a Alice. Ambos clones asintieron una vez y luego desaparecieron menos de un segundo después. Espero estar siendo paranoico, pensó para sí mismo mientras dirigía su atención a la enorme ciudad sitiada que tenía ante sí. Era una vista agradable, pero me agriaba pensar en lo que estaba sucediendo abajo. Espero estar equivocado. Porque si alguien viniera a por mí, entonces, podría significar que tengo una oportunidad de volver a casa. Esas torres altas y esa interminable línea marítima eran todo lo que había conocido desde hacía mucho tiempo. Volver a casa ni siquiera se le había pasado por la cabeza. Era imposible, especialmente con su cuerpo fallándole como ahora. Dos clones y sintió la diferencia. Era patético. Era patético. Pero, si existiera la posibilidad. Naruto frunció el ceño. Cuando las cosas se volvieron tan jodidamente complicadas,